pecador salvó. Hola, ¿cómo estás? Te invitamos a ser parte de un lugar diferente, a nuestra reunión de jóvenes, donde nos reunimos los días sábados a las 19 horas por Zoom, donde alabamos, oramos, jugamos y lo más importante, aprendemos más de la palabra de Dios. Para más información, seguinos en Instagram como El Faro Egons. Y ahí estará toda la información del ingreso y también se va a estar publicando actividades que vamos a ir realizando. Por otro lado, tenemos en la semana los grupos pequeños, donde se reúnen varios miembros a charlar, a pasar un momento juntos, a conocernos más y aprender más también de Dios. Hay 3 grupos pequeños, donde los horarios son lunes a las 15 horas, miércoles a las 18 horas y sábado a las 16 horas. Si en alguno de estos días tenés un tiempito y querés formar parte de un grupo pequeño, no dudes en consultarnos en Instagram. Y también todas las dudas que tengas sobre las reuniones, preguntanos y te vamos a estar respondiendo. Seguimos siendo iglesia a pesar de la distancia. Te esperamos a que formes parte con todos nosotros. ¡Hola! ¿Ya te diste cuenta que falta muy poco para la llegada de la primavera? Por esta razón tendremos una noche especial. Preparad pochoclos y gaseosa. Vamos a ver una película. Tu mente y corazón para la palabra de Dios. Juegos, sorteos y premios. Conectate por Zoom este domingo a las 22 horas con nosotros. No faltes. Tu presencia es muy importante. Te esperamos. Te esperamos. Te esperamos. ¡Te esperamos! Te esperamos. ¡Te esperamos! Te esperamos. Te esperamos. Te esperamos. Para pasar juntos La primavera. Hola, bienvenidos. Bienvenidos a la Iglesia Bautista del Once. Un privilegio compartir con ustedes y compartir, nuestro presente, pero también nuestro futuro y aún nuestro pasado. Déjeme explicarle esto. Creo que tiene un sentido muy interesante. Hoy los edificios que pertenecen a las iglesias están cerradas. No podemos tener actividades físicas allí. Pero la iglesia no es un edificio, la iglesia posee un edificio, pero es vida de personas. Y eso es interesante, porque quiere decir que en todo lugar donde estas personas estemos, allí también está presente la iglesia.
y está presente ahora, realizando sus actividades con todo entusiasmo, con todas las fuerzas, con toda la responsabilidad que podemos y que debemos, por otro lado. Pero eso también significa involucrarse, comprometerse con el futuro que viene para esa misma iglesia, para la sociedad donde estamos, para todos los lugares en donde Dios nos ponga. Eso es muy importante. La iglesia tiene una misión que compromete hacia el futuro, pero que también sabe reconocer lo que Dios le ha permitido vivir y hacer en el pasado. Sobre todo porque nuestra iglesia ya tiene una historia interesante dentro de nuestra patria. Fíjense que somos del año 6, pero del otro siglo. O sea, dentro de poquito vamos a cumplir 114 años. Plenamente actualizados, como les decía, por vivir hoy de este culto del día de hoy que realizamos para glorificar el nombre de Dios, para predicar la palabra del Señor y también para encontrarnos de alguna forma, y esta es la forma que hoy poseemos, con usted, con cuantas personas nos estén viendo, con cuantos estamos involucrados, deseando, como digo, que Jesucristo sea reconocido como el Señor de la vida, como el Maestro de la vida, como aquel que viene para transformar las vidas de las personas y convocar a seguirle a Él como verdaderos discípulos de Él. Es un privilegio que usted esté. A Dios le importa su persona. Para Dios usted es importante y sus cosas también. Una de las cosas que a mí más me maravilla es cómo puede ser que Dios se fije en nuestros mínimos detalles en cada una de nuestras personas. Porque Dios justamente desea hacerlo. Gracias por estar allí. Súmese, es usted cordialmente invitado. Le mando un abrazo. Chao. Cantar y alabar a tu nombre, porque tu presencia aquí es realidad. Oh Señor, se abrieron las puertas. Oh mi Dios, venimos a adorar, a cantar y alabar a tu nombre, porque tu presencia aquí es realidad. Porque tu presencia aquí es realidad. Aleluya. Te adoramos.
Bendición divina. Salmo de David cuando mudó su semblante delante de Abimelech y él le echó y se fue. Salmo 34. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, le oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó, y me libró de todos mis temores. Los que miraron en él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que bueno es Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Hola hermanos, ¿cómo andan? Bueno, yo soy Ceci y estoy en el grupo de jóvenes de la iglesia y coordino en el área de adoración. Los invito a que tengamos un momento de oración, que podamos estar pensando no solamente en las cosas que nosotros necesitamos o lo que más nos hace falta, sino que también estemos pensando en las necesidades de los demás y en el llamado que tenemos como hijos de Dios, como iglesia, a asistir a los demás, sobre todo en esta época tan complicada. Así que bueno, los invito a orar por la iglesia y por el grupo de jóvenes, por todos los grupos naturales de la iglesia, así también como por los que están enfermos, ya sea de COVID o de otras enfermedades, y por todos los que están pasando necesidades, ya sea económicas, materiales de cualquier tipo, afectivas. Así que bueno, tengamos este momento de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por este día, Señor. Gracias por todas las cosas que nos das. Gracias por todo lo que tenemos, Señor, que es mucho y no siempre nos damos cuenta, Señor. Te doy gracias por todos mis hermanos, por todos los que estamos orando acá en este momento, Señor, y también por los que no pudieron en este momento estar acá, Señor. Te pido igualmente por ellos. Te pido para que estés obrando en el corazón de cada uno de nosotros, Señor, para que nos dé fuerza, Señor, y que nos des voluntad para poder demostrar que somos tus hijos, Señor, para poder demostrar que somos tus hijos en el trabajo, en nuestra casa, en donde sea que nos toque estar en este momento, Señor. Te pido que podamos estar velando por las necesidades de los demás, Señor. Te pido que podamos actuar como una iglesia, Señor. Te pido que podamos estar mostrando amor y misericordia y perdón en este tiempo, Señor, que es muy difícil, en el cual nos estamos fijando siempre en nosotros mismos, Señor, pero te pido en tu nombre que saques el foco de nosotros, Señor, y que podamos ponerlo en los demás, Señor. También te quiero pedir por todos los hermanos que están pasando necesidades, Señor, por todos los hermanos que en este momento no tienen todo lo necesario para vivir de una forma digna, Señor. Que te pido que vos les estés proveyendo, que nos utilices a nosotros para proveerles, Señor. Te pido que nos hagas sensibles a las necesidades de los demás, Señor, y que únicamente nos movamos para servirte a vos, Señor. Quiero pedirte también por todos los chicos, por todos los jóvenes, Señor, por todos los grupos de la iglesia, por los grandes, por los ancianos, por los matrimonios, por los solteros, Señor. Te pido que vos en cada uno de ellos y en cada uno de nosotros estés obrando para mostrar tu voluntad en este tiempo, Señor, y que utilices las circunstancias para hacernos crecer, Señor, para hacernos crecer como iglesia y que de esta situación salgamos fortalecidos, Señor. Te doy gracias por todo y te pido perdón por las veces en las que tuve la oportunidad de demostrar que vos vivís dentro de mí y no lo hice, Señor. Te pido perdón por todas esas veces que actué de forma egoísta y te pido que me ayudes a cambiar eso, Señor. Te pido que vos te manifiestes cada vez más en mí, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Oh, cuán dulce espiar en Cristo.
¿Cómo les va? Con el pastor Mackey hemos estado pensando en tener una serie de mensajes, de reflexiones que nos desafíen, que nos hagan bien, que nos ayuden, pensando en encuentros de Dios con personas como nosotros. Y la Biblia tiene infinidad de relatos de cómo Dios, que es un Dios personal, un Dios que busca establecer un diario acompañamiento para nosotros, de que compartamos nuestra vida con todo lo que implica, con las cosas buenas, con las necesidades, con aquellas cosas en donde necesitamos ayuda. Dios quiere establecer allí una relación que nos ayude a producir cambios que nos hagan bien para vivir y para que puedan ser de bendición para nosotros y para quienes nos rodean. En el día de hoy vamos a comenzar pensando en Abraham. Es interesante que la Biblia define de que Abraham llegó a ser considerado amigo de Dios. Y la verdad es que la palabra amigo tiene mucho significado para nosotros. Y es interesante, es precioso, es desafiante pensar que Dios puede ser nuestro amigo y que nosotros podemos ser amigos de Dios. Es una realidad que Dios nos plantea en su palabra, y que si Él nos plantea es algo que podemos alcanzar. Yo quisiera invitarles a leer en el libro de Génesis, en el capítulo 12, que dice así: Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Se fue entonces Abraham como Jehová le dijo, y con él marchó Lot. Tenía Abraham 75 años de edad cuando salió de Aram. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos los bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Aram, y salieron para ir a la tierra de Canaán. Llegaron a Canaán, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, donde está la encina de Moré. El cananeo vivía entonces en la tierra, y se apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien se le había aparecido. La verdad es que la historia de Abraham es una historia muy interesante y que nos ayuda a entender muchas de las cosas que el Señor, que Dios nos plantea, nos propone, nos desafía a aceptar en nuestra vida hoy. Porque a veces ciertos planteos que Dios nos hace y que encontramos en la palabra de Dios nos parecen muy difíciles, imposibles de que se puedan dar. Pero en la vida de Abraham vemos cosas maravillosas que nos desafían a que nosotros podamos vivir una experiencia similar, si creemos y si tenemos fe para obedecer lo que Dios nos plantea en la realidad de nuestra vida. Cuando comenzamos a pensar en este hombre, nos encontramos con un hombre mayor. Dice la Biblia, la palabra de Dios, que tenía 75 años de edad,
que tenía una buena condición económica, que tenía bienes, que tenía animales, que junto con su esposa vivían con un sobrino. Ellos no tenían hijos. La palabra de Dios nos dice que Sarai todavía era estéril. Y allí se le presenta el Señor como se nos presenta a nosotros de una u otra manera y nos hace una propuesta, una promesa, en donde nos desafía a creer y a caminar obedeciendo por fe en lo que Dios nos plantea. Dice, deja todas tus cosas y voy a hacer de ti una nación grande. Primer problema, ¿no? No tenían hijos, eran viejos. Voy a hacer de ti una nación grande. Y te voy a bendecir. Y a través tuyo vas a ser de bendición para todas las familias de la tierra. A través del cumplimiento de esa promesa van a ser bendecidas todas las familias de la tierra. Un desafío grande, ¿no? Un desafío a un cambio de vida. Pero Abraham, y es algo que se ve a lo largo de toda su vida, quizás aunque tenía dudas, aunque tenía preguntas, en la intimidad con su esposa Sara habrán hablado, ¿y cómo va a ser esto? La verdad que esto no tiene sentido, lo que nos invita a hacer, lo que nos promete. Pero decidieron creer y obedecer. Y allí salieron y llegaron hasta la tierra de Canaán, en donde el Señor se les aparece de nuevo y les dice, a tu descendencia. Otra vez allí, ¿no? Metiendo el dedo en la llaga. A tus hijos y a tus nietos y a todos los que de allí nazcan, les voy a dar esta tierra. Una tierra que estaba ocupada. Y Abraham otra vez creyó. Frente a lo que parecía imposible, cree. Y allí edificó un altar al Señor. Es interesante que cuando se levantaba un altar, había un sacrificio. Y de alguna manera, Abraham aquí cree, no solamente cree en lo que Dios le plantea y le promete, sino que obedece, que pone en acción lo que Dios le había pedido, confiando en la promesa que Dios le había hecho, en la promesa que Dios hace. Acepta el desafío y de alguna manera realiza un pacto con Dios. Es interesante, ¿no? De que a veces lo que Dios nos plantea parece imposible. Y parece que va aumentando a esa promesa, ¿no? Primero voy a ser un pueblo grande. Después cuando llega allí a la tierra de Canaán le dice, esta tierra va a ser de tus descendientes. Y Abraham cree y levanta un altar. Dice, en Moré de Siquem. Es interesante la utilización de los nombres en el texto de la palabra de Dios. Moré significa lluvia temprana. Y Siquem significa cargar la espalda de un hombre o un animal. El significado aquí
del encuentro de Abraham con Dios, ese encuentro que lo genera Dios mismo y que de alguna manera se puede reeditar con cada uno de nosotros. Es allí, en aquel lugar en donde hay una lluvia temprana, el significado de la palabra moré. La lluvia temprana es imprescindible para que se pueda sembrar y para que el campo pueda dar fruto. ¿Cuántas veces escuchamos de la necesidad de lluvias, de la necesidad del agua que permite que allí se genere vida? Es importante para nosotros entender que nuestros encuentros con Dios, que Dios nos lo propone día a día, son como esa lluvia temprana que nos pone la carga de obedecer y de creer, pero que permite que el fruto pueda venir a su tiempo si somos obedientes. La vida de Abraham siguió. Y aunque nosotros tenemos allí en el versículo siguiente un segundo encuentro, un segundo altar que Abraham levanta, a veces pasa mucho tiempo. Y dice que Abraham siguió caminando, siguió viviendo, y llegó a un lugar entre Betel y Ai. Es interesante otra vez los nombres y los lugares. Betel significa casa de Dios. Y Ai significa ruina, escombros revueltos con basura. Muchas veces nuestra vida se encuentra en la decisión que tenemos que tomar entre elegir la casa de Dios, estar con Dios, caminar con Dios, relacionarnos con Dios, fortalecernos con Dios, o en el otro extremo, una vida llena de escombros, muchas veces de miserias mezcladas. Y Abraham estaba allí en el medio y decide reafirmar su alianza, su compromiso, su pacto con Dios. Aunque quizás todavía no estaba viendo el cumplimiento de la promesa de Dios en la realidad de su vida, él decide confirmar ese pacto, esa decisión. Es interesante que Betel estaba hacia el lugar de donde el sol sale. Una imagen interesante, ¿no? Cuando buscamos a Dios, estamos en la expectativa de ver el amanecer, de ver cómo un día nuevo comienza, de cómo una vida nueva comienza. Mientras que Jai estaba hacia el otro extremo, donde todo termina y en donde la noche llega. La historia nos relata de que allí Abraham comienza a caminar y aunque seguía confiando en el Señor, él allí entre Betel y Jai había sacrificado su incertidumbre. Las preguntas que naturalmente llegaban a su mente, las preguntas que naturalmente llegan a nuestra vida. Sí, Señor, yo creo. Sí, Señor, yo sé que me prometes. Pero a veces nos preguntamos, ¿no? Y Abraham, en ese altar que levantó, sacrificó su incertidumbre.
decidió no dudar más y entregar todo al Señor y esperar que el nuevo día comience. Pero la vida continúa, la vida de Abraham continuó y dio algunas vueltas, y el texto de la palabra de Dios nos relata. Si usted tiene interés en conocerlo, lea allí los capítulos de Génesis. Y anduvo por Egipto, hizo algunas cosas cuestionables, pero siguiendo con la vida, vuelve a pasar por el mismo lugar. Y no vuelve a levantar un altar, sino que recuerda que allí había levantado un altar en donde había sacrificado su incertidumbre. Y quizás con las vueltas de la vida las preguntas y las incertidumbres vuelven, pero Abraham, en ese trato personal con Dios, recuerda quién era el que le había prometido. Recuerda lo que había sacrificado y retoma el camino. La vida sigue y debe haber habido días más fáciles, días más alegres y también días difíciles con muchos desafíos. Y el capítulo 13, los versículos del 14 al 18 nos relatan que Abraham estaba viviendo una situación en donde las relaciones más cercanas, las relaciones de su vínculo familiar, estaban resquebrajándose y había problemas, había dificultades entre los siervos de su sobrino Lot y los de él. Y Abraham decide tomar un camino y le propone a Lot: toma tu gente, toma tus cosas, elegí para dónde querés ir, elegí si querés el mejor lugar y yo me quedo con el resto. Y allí dice que en medio de una situación difícil, en medio de una situación en donde seguramente Abraham habrá experimentado la tristeza de una pérdida de alguien tan cercano, reafirma su relación y su pacto con Dios. Y allí en Manré, en Hebrón, en donde toma nuevamente vigor la alianza que había hecho con Dios. Allí, en aquel lugar, levanta un altar. Hay circunstancias en la vida que son difíciles y en donde tenemos que sacrificar a veces cosas que nos gustan, pero que no nos hacen bien. Y eso produce efecto en nuestro ánimo, en nuestro estado. Pero Abraham decide tomar fuerza, tomar vigor en la alianza que había hecho con Dios. El Señor nos desafía a fortalecernos en Él, en su promesa, en su alianza, en lo que Él ha prometido, aun cuando a veces es necesario para nuestra vida sacrificar cosas que son de nuestro agrado, que son caras a nuestro sentimiento. Pero
hay un momento muy especial que el texto de la Biblia nos relata, y es cuando se había comenzado a cumplir la promesa de Dios, no sin antes un montón de episodios que los animo a leer en la palabra de Dios, en donde hay errores, en donde hay decisiones equivocadas, como para tratar de ayudar a que Dios concrete el cumplimiento de la promesa, y allí sale un hijo que no es de su esposa Sara, y se produce una situación que aún hoy todavía vivimos las consecuencias de cuando nosotros queremos ayudar a Dios. Pero llega el inicio del cumplimiento de esa promesa con la llegada de su hijo Isaac. Y pasan los años, y cuando su hijo está en una edad adolescente, ustedes pueden leer después el relato que por razón del tiempo no vamos a poder hacer ahora, en el capítulo 22 de Génesis, en donde Dios le dice, y con toda claridad, quiero que me entregues a tu hijo, al cual tú amas, el cual tú sabes que es el cumplimiento el principio del cumplimiento de la promesa que yo te hice. Quiero que lo sacrifiques. Y seguramente Abraham habrá dicho, y Señor, la verdad que quizás no entiendo. Hay un momento muy duro en el trayecto cuando van junto con su hijo Isaac. Y Isaac, como cualquier hijo, le pregunta a un padre, y quienes somos padres sabemos lo que esa relación significa. Y le dice, bueno, mirá, papá, tenemos el fuego, tenemos la leña, pero ¿dónde está el animal para el sacrificio? Y eso debe haber sido terrible para Abraham. Pero Abraham se basa en la promesa de Dios, cree y confía en aquel que ha hecho la promesa, y sin saber cómo, le responde, Dios proveerá. El relato de la palabra de Dios nos dice que cuando está a punto de sacrificarlo, Dios lo para y le dice, Abraham, no es necesario. Sé que sos confiable. Sé que te puedo considerar amigo. Sé que estás dispuesto, a pesar de todos tus errores, de volver y de estar y de reafirmar ese pacto que hemos hecho en aquel momento. Y Abraham pudo seguir viviendo. Y nosotros sabemos que la promesa de Dios se pudo cumplir porque un hombre amigo de Dios puso por sobre todas las cosas su confianza en aquel Dios que era su amigo y en quien él confiaba. Y llega hasta nosotros la bendición de esa fidelidad. Muchas veces vemos el contexto en el que vivimos y quisiéramos ser de bendición para nuestra familia, para nuestros cercanos, para el barrio donde vivimos, para el edificio donde vivimos,
para el lugar donde trabajamos, para cada lugar donde nos toca transitar en la vida. Y podemos ser de bendición si confiamos en nuestro Dios, si permitimos que Dios pueda ser nuestro amigo y pueda bendecirnos para que seamos de bendición. Que cada uno de nosotros sepamos discernir cuando el Señor se acerca y nos desafía. Que seamos personas que creen en Dios, este Dios personal, y que están dispuestos a obedecerle, para que la bendición de Dios se derrame sobre nosotros y sobre muchas personas que Dios quiere alcanzar. Que el Señor nos bendiga. Quiero siempre contemplar tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Tus ojos revelan que yo
el Señor. Todo lo sabes de mí cuando miras el corazón. Todo lo puedes ver dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar, y sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Y sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz.